Yo pensaba que cuando decía ha tenido un hermano un niño ha tenido un hermanito para luego curarle una enfermedad la manipulación genética, o sea, se utiliza la genética para curar enfermedades en gente adulta, en gente, no es en el embrión ni es en el... Sí, bueno, no es manipulación genética, en ese caso, posiblemente de lo que estás hablando, es de la selección de embriones. Entonces, cuando se necesita, por ejemplo, tejidos, ¿no? Células sanguíneas, que sean compatibles o que tengan ciertas características con un individuo, si se sabe cuáles son los factores que se están buscando, lo que se puede hacer es seleccionar hermanos de ese individuo, es decir, hacer una fecundación in vitro, obtener varios embriones, hacer un estudio genético de esos embriones para ver cuál es el genéticamente adecuado para luego, una vez que nazca, pues bien del cordón umbilical, en fin, donde sea, obtener una muestra de sangre que podamos utilizar. Pero eso no es una manipulación genética, sino que sería una selección de embriones. O sea que esa persona, por ejemplo, que se curó de esa enfermedad, se cura a través de genética en personas ya adultas. Claro, pero hay lo que se hace en el caso de la anemia falciforme, lo que se hace es tratar las células del propio individuo. O sea, como hay una alteración genética en las células que están produciendo los eritrocitos, los glóbulos rojos, lo que se hace es que se saca de la médula ósea las células que forman a los glóbulos rojos. Se corrige el defecto genético y una vez corregido se vuelven a introducir. Con lo cual esas células madre que van a producir glóbulos rojos, van a producir glóbulos rojos ya que son normales y son perfectamente compatibles. Una contropatía. Yo, por ejemplo, tengo una contropatía y ya me han augurado que tendré que llevar prótesis, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Se podría manipular en los embriones o esto de tal forma que solucionara el tema lo mismo que esa chica ha logrado ver cuando lo veía? Me temo que no tengo buenas noticias para ti. ¿No me tienes buenas noticias? No, me temo que no, porque si la contropatía si es genética, sí, se podría hacer. Pero si ya es el resultado de la edad, pues ahí no hay ningún gen que podamos corregir, porque no hay ningún gen defectuoso. Lo que habrá que identificar es si hay una herencia genética de la contropatía. Claro, eso es. Bueno, pues pero entonces, si hacer experimentos me ofrezco ya directamente. No, pero es interesante, ¿eh? Yo creo que es muy interesante lo que dices, pero porque pone de manifiesto que la manipulación genética se puede hacer cuando conocemos cuál es la causa. Y bueno, esto es que es mucho más complejo, porque yo he estado hablando aquí, digamos, de caracteres que dependen de un solo gen. Pero es que la mayor parte de los caracteres hereditarios no dependen de un solo gen, sino que dependen de múltiples genes. Y para complicar más las cosas, resulta que dependen también de factores ambientales. Entonces, es que la realidad es compleja. La segunda pregunta, a veces tenemos el presentimiento de que va a haber descubrimientos importantes, igual que ese que has puesto en la portada del País. Dos presentimientos que hay de que algo importante puede ocurrir. Uno es el descubrimiento de vida extraterrestre. Estamos gastando una cantidad de dinero impresionante y cualquier día dentro de un año o dentro de 70 nos vamos a encontrar en una portada de un periódico. Y el segundo descubrimiento que posiblemente también ocurra es que hemos conseguido revivir a un mamut. ¿Se puede? ¿No se puede? El genoma en una gotita puede revivir una vida. ¿Eso cómo funciona? Sí, bueno, al mamut no se ha conseguido revivir todavía. Lo que sí que tenemos es su genoma. Es que esto es increíble. En el caso del mamut no es tan sorprendente porque han aparecido mamuts congelados. Ahora que se están descongelando las zonas frías, pues ahí en los sedimentos han aparecido muy bien conservados con tejidos. Y bueno, a partir de ahí es relativamente fácil extraer ese ADN y secuenciarlo. O sea que conocemos perfectamente el genoma, tenemos la secuencia del genoma del mamut, que es una especie extinta. Y se parece mucho al elefante, al genoma del elefante, como es natural. Pero es que lo más sorprendente es que tenemos la secuencia completa de genomas de otras especies de seres humanos que están extintas, por ejemplo, los neandertales. Por ejemplo, también los denisovanos.
Y esto nos está diciendo mucho de nuestro pasado, es decir, podemos responder también a otras grandes preguntas que todos nos hemos hecho. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez de dónde venimos? Sabemos de dónde venimos. Somos de origen africano. Nuestros antepasados proceden de África, de la zona ecuatorial. Es decir, nuestros antepasados tenían mucha melanina, eran muy, muy morenos. Y esto yo creo que también nos ayuda mucho a entender estas diferencias raciales que nos han originado muchísimos problemas a lo largo de la historia. Porque las diferencias del color de la piel pues han justificado pues fechorías, ¿no? Como todos conocemos. Y las diferencias del color de la piel no son ni más ni menos que una adaptación al medio en el que vivimos. De tal manera que ahora sabemos que cuando nuestros antepasados empezaron a salir de África, a lo largo de muchísimas generaciones, y se fueron desplazando hacia regiones más septentrionales, donde había menos, claro, la humanidad apareció en regiones ecuatoriales, donde la intensidad del sol, de la radiación ultravioleta, era muy fuerte, y la melanina es una protección natural contra el sol. Entonces, eso no era útil a medida que había menos sol. Entonces, a medida que las poblaciones humanas se fueron adaptando a regiones más septentrionales, se fue perdiendo. Se seleccionaron aquellos individuos que tenían menos melanina porque podían sobrevivir mejor. Y esa es la historia nuestra. Aquí todos tenemos en general poca melanina. Nuestros antepasados más cercanos proceden de regiones septentrionales y nuestros antepasados más lejanos son africanos. Entonces, y eso lo sabemos gracias a que hemos secuenciado pues, genomas de especies humanas que ya han desaparecido. Y es tremendamente interesante, porque esto también lo que nos está diciendo es que en algún momento de la historia hubo varias especies humanas conviviendo. Por ejemplo, los neandertales con los Homo sapiens. Y sabemos también que hubo hibridación, que se mezclaron. Aquello fue, aquí podemos imaginar muchas cosas, ¿no? Aquello fue el resultado del amor, es decir, una mujer sapiens se enamoró de un hombre neandertal o al revés. Bueno, pudo ser, no lo sabemos. O a lo mejor fue más violento. Igual un neandertal secuestró y violó a una sapiens o al revés. Lo que sí que sabemos es que en el genoma de los europeos hay aproximadamente un 5% de ADN neandertal. Y los neandertales eran una especie humana que estaba muy adaptada a vivir en lugares fríos, en la época de las glaciaciones. Y sin embargo, en la zona de Asia, ahí había otra especie que eran los denisovanos y los orientales, los seres humanos, en fin, los asiáticos, tienen en su genoma también ADN denisovano. Y eso, por ejemplo, es lo que les ha permitido a los sherpas. Todos sabéis que los sherpas aguantan muy bien las grandes alturas. Cuando van los escaladores europeos, van con oxígeno y el sherpa, que es el auxiliar, va con una mochila y el tío va subiendo prácticamente sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque está adaptado. Su fisiología está adaptada a vivir en esas condiciones. Y esa adaptación parece ser que procede de la herencia denisovana. O sea que yo creo que nos dice muchas cosas sobre nuestro origen. Una pregunta relacionada con, aquí somos muchas madres y en los últimos tiempos cuando hemos ido a dar a luz a nuestros hijos, pues por parte de determinadas empresas nos intentan vender para, claro, de alguna manera comercializar con la sangre del cordón. Exactamente, la sangre del cordón umbilical. Realmente que, y siempre nos preguntamos, supongo que a vosotras también os habrá pasado, ¿no? Ay, lo hago, no lo hago. Eso claro, conlleva un coste. ¿Realmente hay una utilidad para a la hora de, y tenerlo en cuenta a la hora de tener un hijo? Pues no sé, por las enfermedades que luego siempre un poco lo que nos cuentan, ¿no? Que puedan tener o no. Pues yo creo que eso tiene una utilidad limitada, porque si se tratara de una enfermedad genética, claro, esa sangre procede del propio niño, con lo cual esa sangre también tiene la enfermedad. Yo creo que lo útil aquí, lo realmente útil es tener un banco de muestras de cordón, en este caso de sangre del cordón umbilical, y que esté disponible pues, para todo el mundo. De tal manera que si nuestro hijo en algún momento necesita esas células madre, pues dentro de ese banco se busquen algunas que estén sanas y que sean compatibles. ¿Y en qué estado está ahora mismo en la sanidad pública ese...?
Pues no lo sé exactamente, yo creo que se está haciendo, pero no sé qué grado de desarrollo tiene, si además es igual en toda España o hay hospitales donde tiene un mayor desarrollo que en otros, pero lo cierto es que esas empresas, claro, existen y bueno, y la gente puede decidir libremente lo que hace. Esto es como los estudios genéticos, ¿eh? Hay muchas empresas, sobre todo en países como Estados Unidos, que ofrecen a las personas, a las familias, estudios genéticos. En muchos casos no tienen mucha utilidad, sobre todo para patologías comunes, que no dependen de la alteración de un solo gen, sino que dependen de muchos factores genéticos. Entonces, de momento, la utilidad es escasa, pero bueno, ahí hay un negocio también, claro. Y enlazado con lo que está diciendo Julio, yo creo que todos también hemos pensado, cuando hemos tenido un ser querido cercano, ¿no?, de una línea de parentesco muy cercana, que pues lamentablemente ha fallecido por un determinado cáncer, y claro, se activan todas las alarmas, y en algún momento pues hemos pensado en la importancia y la relevancia que tendría hacer un estudio genético. Sí que es cierto que las autoridades sanitarias, ¿no?, el sistema sanitario, bueno, pues ya casi que te tienen controlado, ¿no?, ahí con los controles rutinarios y demás. Pero siempre yo en mi familia también nos ha sobrevolado, ¿no?, esa idea de, bueno, realmente sería útil que, aunque sea por nuestra cuenta, hagamos un estudio genético porque nuestro padre tuvo tal. Pues yo diría que de manera general no, eso no es útil, por una razón, y es que la mayor parte de los cánceres son esporádicos. Los cánceres hereditarios son una minoría, por ejemplo, cáncer de mama. Hay cánceres de mama familiares, y donde podemos ver que generación tras generación hay mujeres de una familia que sufren cáncer de mama, y además suele aparecer en una edad joven, pero la mayor parte de los cánceres de mama o de colon son esporádicos. Y es verdad que el cáncer es una enfermedad genética. ¿Por qué decimos que es una enfermedad genética? Porque hay genes que se estropean, que son los genes que controlan la división celular, y son el resultado de mutaciones. Pero esas mutaciones son el resultado de la propia vida, es decir, van apareciendo casi de manera inevitable a lo largo de la vida, de tal manera que creo que también esta reflexión es muy interesante. Si viviéramos lo suficiente todos, probablemente todos acabaríamos desarrollando algún tipo de cáncer. Es cuestión de tiempo. Desde que nacemos hay fallos en el material genético, estos fallos se van acumulando, y cuando una célula ha acumulado el número suficiente de fallos que afectan a la división celular, se descontrola y aparece el cáncer. O sea que ya digo que esa es la situación más común. ¿Qué es importante para ese tipo de cánceres? Es decir, hay errores que no podemos evitar, porque son el resultado del propio funcionamiento, de la física y de la química, ¿vale? Pero es que sabemos que hay factores ambientales que incrementan esas lesiones, y algunos los conocemos fenomenal, por ejemplo, el sol. Entonces, sabemos que el sol es un factor de riesgo muy importante para el cáncer de piel. Entonces, la conclusión es que si queremos evitar, si queremos prevenir, que es lo más fácil, el cáncer de piel, nos tenemos que proteger del sol. Hay una protección natural contra el sol, que es la melanina. Es decir, cuando vamos a la playa, nos da el sol, nos ponemos morenos, eso es una protección natural. Pero los que tenemos poca melanina estamos especialmente expuestos. Entonces, hay que protegernos del sol, hay que tomar el sol porque es necesario, pero con protección. Cremas, sombreros, en fin, sombrillas y la propia ropa, ¿no?, cuando uno se puede bañar con una camiseta. En el caso del cáncer de pulmón, un factor ambiental de riesgo muy importante es el tabaco. Entonces podemos, de nuevo, yo creo que podemos hacer, conociendo todo esto, podemos hacer muchísimo por el estado de salud de la población. Podemos prevenir, que siempre es lo más eficaz para el individuo y para el sistema sanitario. Y luego, es verdad que hay casos claramente familiares. Pues ahí sí que estaría indicado hacer un estudio genético. En ciertos tipos, por ejemplo, de cáncer de mama o de cáncer de colon. Y en el resto, vida sana. Yo digo siempre que esto es muy sencillo. Para tener una vida sana, lo que hay que hacer es ejercicio físico diario y moderado. Comer lo que gastas y luego no exponerte a tóxicos. Y los tóxicos generalmente son siempre los mismos. El alcohol, el tabaco, el sol en este caso, y otras drogas. Entonces alguien dice, pues qué aburrido, ¿no? Sí.
Hola, muy buenas. Enhorabuena por la conferencia. Yo quería hacer una pregunta no tiene nada que ver con la medicina, es más bien con la agricultura. Acaba de decir, hace un rato ha dicho que la vida es el resultado de la física y de la química. Bien, entonces Mendel en su momento no hizo ninguna modificación genética, hizo una hibridación. Entonces, de tiempo a esta parte ha habido alimentos transgénicos, que no es una hibridación, es una modificación genética de algún gen para que la planta resista una enfermedad o una plaga. Entonces, nos han contado que esas plantas, si no las comemos, podemos tener algún tipo de problema. Yo creo que no. Quería que nos dijera cuál es mi opinión, ¿no?, al respecto. Pues mi opinión es que no hay ningún problema. Porque, de hecho, por ejemplo, una modificación genética de las plantas que es frecuente es introducir una proteína de una bacteria, que lo que hace es, en el maíz transgénico, contiene una proteína, contiene un gen de una bacteria que produce una proteína que hace que cuando ciertas plagas del maíz, los gusanos del maíz se lo comen, se mueran, porque es tóxico. Pero es que de manera natural nosotros estamos, en la alimentación, estamos ingiriendo ADN de un montón de microorganismos. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese ADN, ese material genético, en el estómago se degrada completamente y no hay ningún problema. Y bueno, otro dato es que se llevan utilizando las plantas transgénicas desde hace muchísimos años y que yo sepa, a nadie le han crecido orejas en forma de trompeta, o a nadie se le ha puesto la piel de color verde. Entonces, yo creo que son temores infundados. Hay problemas de otro tipo, y es que esos genes de resistencia, pues si no se controla la polinización, puedan pasar a especies silvestres, pero esos son problemas medioambientales en todo caso. Pero desde el punto de vista de la salud, yo no veo ningún problema. Bueno, yo quería hacer una pregunta, pero por curiosidad, que entiendo muy poco del tema, ¿vale? Pero fui a la conferencia de Izpisua cuando le hicieron honoris causa, y yo, por lo que entiendo, él habló de epigenética, que me suena a la pregunta que él ha hecho, ¿no?, a enfermedades que no son de origen genético, sino a lo largo de la vida, ¿no? Y que lo que estaban investigando era el uso de una especie de borrador que quitaba esa información epigenética y te permitía recuperarte, ¿no? Bueno, como, es que no sé si decir esto, bueno, luego lo borras. Como él se ha ido a China, o dicen que se ha ido a China, ¿cómo valoras tú la investigación con respecto a este borrador que un poco permite, ¿no?, eliminar esa información epigenética que da lugar, pues, a la artrosis, por lo que yo entendía, a la artrosis o a otro tipo de enfermedades, incluso a nivel cerebral, creo recordar que dijo? Sí, bueno, la epigenética, que es algo que también conocemos cada vez mejor, no es ni más ni menos que cambios químicos en el ADN. O sea, sabemos que hay que varias capas. O sea, epigenético, epi quiere decir encima. Entonces, algo que se considera que está por encima de ¿qué es lo genético? La secuencia de nucleótidos. Y la epigenética, esa capa que estaría por encima de información, son una serie de cambios químicos que aparecen en el ADN, que no afectan a la secuencia, pero a lo que afecta es a la expresión de los genes. O sea, esos cambios lo que determinan es que haya genes que se enciendan o que se apaguen, ¿vale? Entonces, y sabemos que eso tiene que ver con enfermedades, por ejemplo, con el cáncer. O sea, el cáncer, se pueden estropear genes en cáncer porque cambia la secuencia o bien porque haya alteraciones químicas, epigenéticas, que son el resultado también del ambiente. Entonces, investigar en eso, pues, y el papel que juega la epigenética, digamos, en el desarrollo normal de las enfermedades, yo creo que hay que hacerlo. Respecto a lo que está haciendo Izpisua en China, la verdad es que no sé qué es lo que está haciendo en China, si guarda relación con mecanismos epigenéticos o si son de otro tipo. De todas maneras, como comentaba Eva, pues probablemente si se ha ido allí es porque la legislación pues es más laxa y permite hacer cosas que a lo mejor no se pueden hacer en otros países, pero no lo sé. O a lo mejor sencillamente es que han puesto muchos medios a su disposición, que no han puesto, en fin, no lo sé. Pero vamos, en relación a mi opinión sobre la investigación en fenómenos epigenéticos, pues claro que hay que hacerla.
porque como ya he dicho, es que el conocimiento es lo que nos permite avanzar y progresar. Otra cosa es el uso, porque el conocimiento se puede utilizar luego de muchas formas distintas. De hecho, Julio, corrígeme si me equivoco, pero el primer caso de uso de CRISPR en humanos fue en China y el científico que realizó esos experimentos creo que está en la cárcel actualmente. Sí, yo creo que lo anunció, además fue una cosa un poco curiosa, porque lo que hizo fue manipular genéticamente unos niños para que fueran resistentes al SIDA. Exacto. Con lo cual, bueno, digamos, es un objetivo que es cuestionable, porque tampoco sabemos, o sea, es una técnica que es muy específica, pero que no es perfecta. Entonces, a veces lo que sucede, uno de los efectos secundarios de estas tijeras moleculares es que a veces, aparte de cortar donde nosotros queremos, cortan en otros sitios. Y eso nos puede producir problemas que no estábamos buscando. Entonces, por ejemplo, puede convertir a células normales en células malignas. Eso es una posibilidad. O sea, que tiene sus riesgos. Pero bueno, la cuestión es que esto se puede hacer, alguien probó, decidió probar, y los niños nacieron y hasta donde yo sé fueron normales. No sé ya qué habrá pasado después, y sí, este científico ha desaparecido, y yo también oí que lo habían encarcelado. Vemos entonces lo que está en este mundo, de la genética y de la investigación y todo eso. Estamos más cerca de un mundo feliz. Ya lo Huxley. Pues no sé si un mundo feliz, pero un mundo en el que tenemos, desde luego, una mayor capacidad de modificar el material genético. Y eso se puede hacer con unos objetivos que yo creo que todo el mundo acepta, por ejemplo, el de curar enfermedades, evitar enfermedades, pero también lo podemos hacer para mejorar, entre comillas, a los individuos. Manipular lo que queramos. Y para mejorar. Hacer mejores soldados. Claro. O para... Pues, mineros que no tengan que utilizar mucho el pulmón o que pueda, no sé, en realidad el mundo que describía Aldous Huxley era eso, o sea, seres alfa, beta, gamma, y les desarrollaba determinadas cualidades a los mineros que tuvieron unos pulmones capaces de respirar con muy poquito oxígeno, como los Sherpas, por ejemplo, tal. O sea que estamos más cerca de eso, yo creo que cada día lo vemos más. Ahora con lo de Ana Obregón con respecto a lo de por intentar popularizar un poco el tema, pero es que nos va llevando un poco a eso. Yo, ya que estoy en el ocaso de mi vida laboral y todo esto, y siendo sanitario, estoy viendo cada vez más cerca todo esto. Habiendo Putin por ahí, historias de estas. Perdonar que un poco, pero es a la vida real también, ¿sabes? Es un poco eso. Es una reflexión también, un poquito, como has visto. Perdón. Sí, que me parece muy bien, pero estas tecnologías permiten muchas cosas. En teoría pueden permitir lo que tú estás diciendo, es decir, podemos intentar mejorar a los seres humanos con distintos fines. Y uno de esos fines puede ser pues, obtener obreros que sean muy aptos para hacer una cierta tarea. Bueno, en teoría eso puede ser. Por eso yo creo que también es muy importante que la sociedad en general esté informada. Y para que pueda participar, porque la opinión pública también influye en las decisiones que se toman, en las políticas que se practican. De todas maneras, no es fácil, porque estamos hablando ya de características que no dependen, o sea, es que afortunada y al mismo tiempo, desgraciadamente, la realidad es muy compleja. Entonces, caracteres, cosas que dependan de un único factor, de un único gen, son pocos. La fuerza de un individuo, la altura, eso depende, por ejemplo, la altura, sabemos que en los seres humanos la altura depende de más de 100 genes distintos, junto a los factores ambientales. Tú tienes ahí un potencial. Digamos que la genética respecto a la altura establece unos límites, es decir, con tus genes, con las variantes de esos 100 genes que cada uno de nosotros tenemos, podríamos llegar, si se desarrolla la potencialidad al máximo, a medir 2 metros como máximo. Si tenemos una buena alimentación, etcétera, etcétera. Y si no, pues 1,50 m. Eso es lo que marca la genética, los límites. Pero la realidad depende de otra serie de factores. Y con la mayor parte de los caracteres es así. Una pregunta, bueno, en primer lugar, gracias por la conferencia, ha sido muy enriquecedora y sobre todo por la expositiva, la sencillez de esa expositiva a los que somos un poco más profanos. Mi pregunta es muy concreta, ¿los procesos autoinmunes son genéticos, ambientales o mezcla y mezcla? Pues mezcla y mezcla. De nuevo estamos ahí ante algo complejo,
los procesos autoinmunes suelen tener un componente genético que predispone y luego hay factores ambientales que desencadenan. De tal manera que bueno, como la parte genética es lo más difícil de modificar, si conocemos los factores ambientales desencadenantes, lo que podemos hacer es evitar la exposición. Pero suele haber una parte genética y una parte ambiental. O sea, pueden o no desarrollarse en función efectivamente más de la parte ambiental, porque la genética ya la lleva puesta. Eso es. Un ejemplo, la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se produce cuando hay personas que están predispuestas genéticamente y se exponen al factor desencadenante que es el gluten. De tal manera que si un celíaco que tiene esa predisposición genética elimina el gluten de la alimentación, no tiene ningún problema. ¿Vale? O sea, lo que podemos, en este caso, lo que podemos manipular es el gluten. Otra pregunta. Vamos a ver, ahora últimamente se están dando muchos casos de intolerancias. La celiaquía, bueno, ya hace tiempo pero intolerancias a la lactosa, a la fructosa, e incluso hay la curiosidad de que precisamente esas afectaciones, que suelen ser más bien a nivel intestinal, pues producen migrañas, por ejemplo, o producen reacciones alérgicas como muy raras, o sea, sin una lógica determinada, y que dependen esas afecciones de la intolerancia. Ahora es porque no solo es que cada vez somos mayores, pero se está produciendo también, como muchas más cosas, lo que es el ambiente ha cambiado a nivel de toda la debacle que está haciendo a nivel, y está perjudicando un poco a ciertas historias que no hubieran existido. Está claro que el ambiente ahí tiene un poder bestial, ¿no? O sea que no solo es la genética o la manipulación o el que se puede llegar a hacer, ¿verdad? Que tiene mucho que ver siempre la prevención con respecto a quitar los daños, pero está claro que ahora la influencia del sol es más grande y todo repercute más, y hay ciertas enfermedades que no hubiéramos dicho hace unos años que eso podría ser o deberse a determinadas cosas, y cada vez la gente tiene más intolerancias. ¿Tú crees que es debido a eso o también, bueno, a otra cosa, o se puede hacer algo también desde el punto de vista de la genética? Pues muy interesante lo que planteas, es muy interesante porque me va a permitir hacer otra reflexión que yo espero que se entienda bien. En muchísimas patologías que ahora son prevalentes, lo que es muy importante son los factores ambientales, porque fijaos en términos históricos qué es lo que ha pasado. Nuestros genes en las últimas muchas generaciones han cambiado muy poco. Es decir, los genes que tenemos nosotros en este momento son básicamente genes paleolíticos, de la época paleolítica, de la época en la que nuestros antepasados eran cazadores y recolectores. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra anatomía, nuestra fisiología está adaptada a esa forma de vida, de cazadores y recolectores. ¿Qué es lo que, bueno, que hasta no hace mucho era como vivíamos? Nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, pues a lo mejor no tenían el alimento garantizado todos los días. ¿Qué es lo que ha cambiado recientemente? El ambiente. De repente, o sea, tradicionalmente, o sea, pensemos cómo vive un cazador-recolector. Se levanta por la mañana. La agricultura, fijaos, que existe desde hace aproximadamente 100.000 años. La agricultura lo que nos ha proporcionado es una reserva de alimento. Pero hasta ese momento, si la vida, o sea, los seres humanos tenemos ya una antigüedad de 200.000 años, durante 190.000 años, nuestros antepasados se han dedicado a cazar y a recolectar. Para obtener alimento cada día había que hacer un ejercicio físico, y el alimento que se obtenía era escaso, de tal manera que no sabíamos si al día siguiente o no sabían si iban a poder comer. Entonces se ha desarrollado lo que se denomina el genotipo ahorrador. Cuando nuestro organismo tiene alimento, pues lo comemos y lo almacenamos en forma de grasa. ¿Por qué? Por si acaso mañana no comemos, y eso nos garantiza la supervivencia. Luego esos genes que están adaptados a la escasez, a un modo de vida donde el alimento escasea, cuando los ponemos en un ambiente en el que hacemos poco ejercicio físico y además el alimento es abundante, nos producen enfermedades.
También es muy interesante, por ejemplo, la no exposición a patógenos. Esto es lo que se conoce como la hipótesis de la higiene. ¿Por qué hay tantas intolerancias? ¿Por qué hay tantas alergias? Pues a lo mejor porque hemos eliminado un montón de patógenos con los que antes convivíamos. Es decir, el lavado de las manos, toda la medida de la higiene, lo que hace es que nuestro sistema inmune durante todo el desarrollo no esté expuesto a esos patógenos. Por lo tanto, digamos que está ocioso y entonces, como tiene que actuar, actúa contra nosotros mismos, ¿vale? Entonces puede ser un efecto secundario, pero tenemos que valorar. ¿Qué preferimos? ¿Morir, que los niños mueran de infecciones porque no se laven las manos y demás, o que algunos desarrollen una intolerancia a algún tipo de alimento? Yo creo que la higiene pues ha sido un gran avance. Ha sido, de hecho, el lavado de manos en medicina ha sido uno de los mayores avances que se han producido. Entonces, bueno, como consecuencia de eso, pues a lo mejor sí que tenemos, eso influye en las intolerancias, pero yo creo que el efecto secundario en este caso merece la pena. De nuevo, conclusión de todo esto, tenemos que procurar en la medida de lo posible vivir como cazadores y recolectores. ¿Eso qué quiere decir? Ejercicio físico diario y comer poco. Bueno, deciros, como se ha hablado del sol como factor de riesgo, deciros que la próxima conferencia del ciclo va del sol. El sol, nuestro amigo y enemigo, que la va a dar Eduardo Escario, que es el jefe de dermatología del hospital, en la fiesta del árbol, a la que estáis todos invitados. También, el miércoles que viene. En el planetario de la fiesta del árbol, sí. En el CIAP, el Centro de Interpretación. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Porque tu abuelo